decíamos en nuestros titulares, realizaron la verificación de la zona de derrumbe en la obra de construcción de la olla monumental en Barrio Obrero, en la ciudad de Asunción. De acuerdo a lo que dijeron los fiscalizadores, no se descarta la posibilidad de que se interrumpa esta obra. El encofrado de una de las escaleras de la nueva olla monumental se dio, llevándose consigo también a los obreros que se encontraban trabajando en la construcción de la estructura. Esto es lo único concreto hasta el momento en relación al incidente ocurrido ayer. No obstante, luego de la verificación realizada tanto por arquitectos responsables por parte del Club Cerro Porteño como también de la Municipalidad de Asunción, ensayaron algunas hipótesis acerca de lo que pudo haber ocurrido. Es el proceso constructivo en sí, lo que tuvo alguna falla. A partir de ahí vamos a hacer la evaluación, probablemente sea lo referente a los puntales, podría ser una mezcla de puntales metálicos con los puntales de madera, considerando la resistencia que tienen, la diferencia de resistencia que tienen estos materiales. Por el momento los trabajos que se están realizando conforme a las recomendaciones que vamos a dar es la limpieza de todos los sectores. Solamente la limpieza. Sí, bueno, eso vamos a hacer la evaluación hasta qué sector se tendría que demoler. Si bien anteriormente ya un obrero había fallecido en la construcción del estadio, en aquel caso se trató de una electrocución y no de un problema estructural. El responsable de la obra por parte del Club Cerro Porteño afirmó que todos los afectados ya están fuera de peligro y que el resto de la estructura no habría sido afectada. El informe que tenemos de la empresa constructora es que durante el cargamento o al final del cargamento de un tramo de las escaleras se dieron los encofrados y bueno, se vino abajo. ¿Verdad? Por suerte no hay víctimas que lamentar, hay 4 personas lastimadas que no fueron hospitalizadas, solamente revisadas e hicieron reposo en sus casas. Así que dentro de todo, bueno, a partir de ahora vamos a seguir las recomendaciones que nos dejen los ingenieros de la municipalidad, se harán estrictamente todos esos estudios. Por nuestra parte no escatimamos ningún tipo de esfuerzos en revisar todo, somos nosotros los que queremos estar más seguros y queremos garantizar de que todas las obras realmente estén hechas a conformidad. Fiscalizadores del Ministerio del Trabajo también llegaron al lugar a fin de recabar datos sobre las condiciones en las que trabajan los obreros. La empresa responsable de la obra, JMG, ya habría tenido problemas de este tipo en otras construcciones y de comprobarse irregularidades podría ser castigada con multas de 10 a 30 jornales o incluso la suspensión. Mirar un poco sus antecedentes, porque hay empresas que reiteradamente están teniendo problemas en la parte de seguridad y salud ocupacional, donde los obreros permanentemente están sufriendo accidentes. Y bueno, nosotros vamos a hacer la investigación y posteriormente vamos a brindar todos los detalles. ¿Ya hubo denuncias entonces? Sí, ya hubo denuncias. En cuanto al dictamen de la Municipalidad de Asunción, este resultado podría estar disponible dentro de una semana. Jazmín García, Red Guaraní.